John Dewey fue un pedagogo, psicólogo y filósofo nacido en Burlington, Vermont, Estados Unidos, el 20 de octubre de 1859. Es llamado por muchos el padre de la educación renovada. Graduado en artes en la Universidad de Vermont en 1879, se doctoró en filosofía en la Universidad de Johns Hopkins en 1884. Estudió los sistemas educativos de México, China, Turquía, Japón y la Unión Soviética. Contrastó sus principios educativos en la famosa escuela laboratorio de carácter experimental denominada Escuela Dewey, instituida en la Universidad de Chicago en 1896. Concibió la escuela como un espacio de producción y reflexión de experiencias relevantes de vida social que permite el desarrollo de una ciudadanía plena. Sostenía que lo ofrecido por el sistema educativo de su época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en una sociedad democrática. El método experimental de su pedagogía se basa en la educación de la destreza individual, de la iniciativa y del espíritu de empresas en detrimento de la adquisición de conocimientos científicos. Sus escritos influyeron en los profundos cambios experimentales en la pedagogía de Estados Unidos en los inicios del siglo XX. Como filósofo, subrayó todo lo práctico, esforzándose en demostrar cómo las ideas filosóficas pueden actuar en los asuntos de la vida diaria. Su planteamiento lógico y filosófico era de cambio permanente, adaptándose a las necesidades y a las circunstancias. El proceso de pensamiento en su filosofía es un medio de planificar la acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta. Activista político, defendió los planteamientos progresistas, algunas veces radicales, respecto de los asuntos internacionales y de los problemas económicos. Ahora hablaremos sobre la teoría de aprendizaje experiencial que estableció Dewey. La teoría de aprendizaje experiencial de John Dewey es una filosofía educativa que enfatiza el papel fundamental de la experiencia directa en el proceso de aprendizaje. Dewey creía que el aprendizaje no es pasivo, sino activo y dinámico, y que se produce mejor cuando los individuos interactúan con su entorno y reflexionan sobre sus experiencias. Esta teoría se centra en la idea de que según el aprendizaje es un proceso activo y constructivo basado en la experiencia directa del individuo. Según Dewey, el conocimiento se adquiere mejor a través de la participación activa y la interacción con el entorno. Aquí presentaré los aspectos claves de su teoría. Número 1. Aprendizaje basado en la experiencia. Dewey sostenía que el aprendizaje auténtico ocurre cuando los estudiantes participan en experiencias reales y significativas. Estas experiencias deben ser relevantes para sus vidas y fomentar una comprensión profunda del mundo. Dewey no solo creía que lo educativo era lo esencial para un mayor aprendizaje, sino también todo lo que vivíamos día a día, pero que eso nos dejara un aprendizaje. Cuando cometemos errores, solemos enojarnos o decir que por qué pasa esto o por qué pasa el otro, cuando deberíamos de verlo como un aprendizaje y ya nos queda de experiencia para el futuro. Número 2. Ciclo de la experiencia. Según Dewey, el aprendizaje sigue un ciclo de 4 etapas. Experiencia concreta, que involucra la participación directa en actividades prácticas. La reflexión, que implica pensar críticamente sobre la experiencia, analizando lo que sucedió y las emociones involucradas. Conceptualización abstracta, consiste en desarrollar ideas y teorías a partir de la reflexión. Y la experimentación activa, que se refiere a probar nuevas ideas y enfoques basados en lo aprendido. Como mencioné antes, todo lo que vivimos día con día es una experiencia para nuestra vida. Debemos analizar lo que nos pasa, reflexionar sobre eso, cómo nos afecta, saber controlar las emociones que tenemos, desarrollar bien o más a fondo lo que sucede con lo que vivimos, que hace la experiencia, y a través de eso tener nuevas ideas. Número 3. Interacción y continuidad. Dewey enfatizaba que el aprendizaje es el resultado de la interacción entre el individuo y su entorno. Además, el aprendizaje es continuo, con experiencias pasadas que influyen en las futuras, creando una base para el crecimiento constante.
Solemos también creer que lo que vivimos anteriormente en el pasado se tiene que quedar ahí, en el pasado. Y tal vez eso es lo correcto, pero a veces no reflexionamos o no tomamos lo que es más importante de ese pasado para poder hacer mejores las cosas en un futuro. Y eso es algo que Dewey le interesaba muchísimo, que creía que era algo muy importante para la educación experimental. Número 4. Educación como parte de la vida. Dewey veía la educación no solo como una preparación para el futuro, sino como una parte integral de la vida cotidiana. Las escuelas deben reflejar la vida real y proporcionar oportunidades para que los estudiantes se enfrenten y resuelvan problemas auténticos. Yo siempre he creído que todo lo que nos enseñan en la escuela, no solamente hay que aplicarlo en la escuela o en la futura profesión que vamos a desarrollar, puede emplearse en cualquier ámbito o aspecto de nuestra vida. Y a veces no nos damos cuenta que lo que vemos en la escuela también lo empleamos en casa. Número 5. Ambiente democrático en el aula. Dewey abogaba por un entorno educativo democrático donde los estudiantes pudieran expresar sus opiniones, participar en la toma de decisiones y aprender a través de la colaboración y el respeto mutuo. Creo que esto es algo muy importante aquí en nuestro país, ya que se basa en la democracia. Y se me hace algo muy práctico, por así decirlo, de su parte, porque cada persona tiene su opinión diferente, su pensamiento diferente, nadie piensa del mismo modo, entonces así puede hacer crecer como que esa idea de que puedes hablar, opinar y decir lo que tú creas sin que nadie más diga que estás mal o que piense que estás equivocado. Número 6. El enfoque centrado en el estudiante. La educación debe adaptarse a las necesidades, intereses y experiencias de los estudiantes. Los maestros deben actuar como guías y facilitadores, ayudando a los estudiantes a explorar y construir su propio conocimiento. Claramente los maestros están para enseñarnos, pero por encima de enseñarnos tienen que ser una guía para nosotros para poder ayudarnos a explorar y construir nuestro propio conocimiento. Y por último, número 7, aprendizaje activo y constructivo. Dewey creía que los estudiantes aprenden mejor cuando están activamente involucrados en el proceso de aprendizaje y pueden construir su comprensión a partir de experiencias prácticas. Yo soy muy creyente de que de los errores se aprende y de la práctica también, pero se aprende más cuando lo vives. Y en sí, los errores los cometes cuando vives, cuando lo practicas, cuando haces las cosas. Entonces, para poder aprender de una manera mejor, supongo que Dewey empleaba trabajar de una manera activa, tal vez colectiva, colaborativa, y así hace también que pues como alumnos los estudiantes estén más unidos y aprendan a trabajar en conjunto. En resumen, la teoría de aprendizaje experiencial de Dewey subraya la importancia de la experiencia directa, la reflexión crítica y la interacción continua con el entorno como elementos esenciales para un aprendizaje efectivo y significativo. A mi punto de vista, yo sí considero que su teoría es muy buena, ya que tiene aspectos bastante relevantes y muy interesantes. Me llama mucho la atención el hecho de el punto de la educación como parte de la vida, porque no solemos ver más allá a veces de la escuela. Pensamos que todo lo que nos enseñan en la escuela ahí nada más puede emplearse, y no es así. La mayor parte de las cosas que vemos en la escuela sin darnos cuenta las empleamos en casa, y es algo muy, muy interesante, la verdad. Yo como estudiante sí me gustaría ver más a fondo sobre esta teoría y que pues mis maestros claramente la emplearan conmigo o con mi salón, con mi grupo. Estaría bastante interesante y
pues sería una experiencia muy, muy buena.